Bueno, voy a mostrarles el día de hoy y empezar con me pidió Mónica mostrándoles un caso clínico. Vamos a ver luego un concepto de qué es el órgano articular. Vamos a hablar de la interrelación de cada componente de esa articulación. Vamos a ver un concepto de sistemas adaptativos y miremos cómo funciona un arquetipo de medicamento en nuestro organismo. Este es un paciente de 60 años que me consultó porque tenía un bloqueo en su hombro izquierdo ocasionado por esta artrosis. Aquí se ve un osteofito y un pinzamiento articular. Aquí vemos todo el pinzamiento. El paciente estaba programado por otros colegas para un reemplazo de hombro y ante mi incredulidad yo le dije que no. El paciente me dijo, sí, yo quiero. Entonces empezamos a ver cuál era la mejor opción para tratar al paciente y buscando la afinidad proximal empezamos a trabajar con ferro-nomacor, con Traumel, con Eralgo Reurin Gel las 3 primeras sesiones y a partir de la 4ª sesión cartílago Subicin Gel. Es importante recordar la anatomía y en estos casos que hay procesos articulares es necesario aplicar el medicamento intraarticular. En este portal anterior no hay ningún peligro y vamos directamente a la articulación y hay 2 espacios, uno subacromial y otro intraarticular. Es importante que la aplicación sea intraarticular, más adelante les diré por qué, porque necesitamos entonces que haya una nueva regulación de la membrana sinovial. 15 días después el paciente con fisioterapia diaria ya empezó a despegar su hombro. Miren las fechas. Miren las fechas. Al mes siguiente ya el paciente estaba levantando su hombro, esto acompañado de fisioterapia permanente. Esto es 2 años después. Y miren lo más sorprendente, algo que ni yo creía como ortopedista. El osteofito de acá desapareció. Miren lo que era el osteofito y lo que es ahora. Que aquí hay parte de ese osteofito que se desprendió, pero miren la regularidad de la articulación. Entonces, desafortunadamente hay mucha luz y nos podemos apagar para que se vea mejor acá en las radiografías. Vemos entonces cómo lo que era el inicio, aquí el gran osteofito, el pinzamiento glenohumeral, aquí vemos cómo el pinzamiento glenohumeral ha desaparecido, el osteofito nos queda un pedacito y el otro grande osteofito que estaba acá se rompió, se desprendió y empezó a ser reabsorbido por el organismo. Además de esos medicamentos intraarticulares, empezamos a manejarlo con Epal-Compósito, una combinación que hago yo de Nusbómica, la Nusbómica que le agrego una ampollita de Colon Suisse, Linfomiosol y Traumel. En cada sesión fuimos cambiando serios medicamentos, le agregué Cel, Ferrum vía oral, y el 29 de abril estaba el paciente un poquito tenso, le agregué Nervogel. El 28 de mayo, dado el espasmo muscular y la tensión, le agregué Spascuprel, le agregué coenzima y ubichinum para mejorar todo su metabolismo hepático. Continuamos con los medicamentos, ya en el 2010 que lo volví a ver, volvió con su congestión hepática, volví a hacerle su drenaje tanto de colon como de hígado. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué se mejoró? Esa es la pregunta. Hace 2 años lo presenté en el Congreso Latinoamericano de Cirujanos de Cadera y Rodilla y para incredulidad de mis colegas, muy pocos creyeron. Sin embargo, veamos qué es la articulación. La articulación se comporta como un órgano completo donde hace parte la membrana sinovial, el cartílago hialino, el líquido sinovial, el hueso subcondral, las bursas y el soporte complejo cachulo muscular ligamentario, todo interrelacionado con el metabolismo sistémico. ¿Pero qué es el cartílago? El cartílago es un tejido especializado con una gran matriz extracelular expandida, responsable del 98% del volumen. El cartílago es matriz. Proporciona una superficie de contacto lisa con un coeficiente bajo de fricción, evitando concentración de tensiones. Tiene un metabolismo anaeróbico y se nutre por difusión del líquido sinovial y de la vasculatura subcondral. Es un dato muy importante. Carece de linfáticos y de nervios y es hipocelular. La composición del cartílago está al 65% por agua, proteoglicanos 15%, colágenos 15% y condrocitos 5%. Este es el cartílago. Esta es la superficie deslizante, donde hay una proteína que se llama la lubricina. Estas son las asas de proteoaminoglicanos. Este es el condrocito que, dependiendo de la posición de profundidad de hueso, va teniendo una forma regular diferente para darle función al cartílago. ¿Y quién es el condrocito? Es el responsable de mantener la estructura y las propiedades funcionales de los componentes de la matriz extracelares del cartílago del adulto.
Estos son los proteoglicanos y este es el agrecano, es el que permite que haya la expansión del cartílago por su gran cantidad de riqueza de terminales hidrogeniones y aniones que permite que haya la hidratación del cartílago cada vez que nos movemos. Funciona como una fuente de alta densidad de cargas negativas similares a la matriz extracelular. Y se nos ha vendido la idea de que el problema de la artrosis es el cartílago. Yo digo, el problema de la artrosis es la membrana sinovial. La membrana sinovial tiene dos tipos de células, los sinoviocitos tipo A y sinoviocitos tipo B. Sinoviocitos tipo A son macrófagos y actúan como respuesta de inmunidad natural ante cualquier agresión inflamatoria sistémica. Y los sinoviocitos tipo B son fibroblastos, que actúan modulando la producción de limpieza de la matriz extracelular. Pero la membrana celular cumple un papel fundamental en la articulación. La membrana celular permite que haya un ultrafiltrado del plasma que va a generar el líquido sinovial. Y si membrana sinovial se inflama, se engruesa y se vuelve fibrótica, ese trasudado de plasma no va a llegar a la articulación. ¿Y qué pasa con mi articulación? Mi articulación, que está recibiendo estrés permanentemente, sufre un par de fricción mayor del que puede soportar y empieza a romperse. Empieza a causar fricción y aumenta la temperatura local intraarticular que lleva a que los mismos proteoglicanos y los aminoglicanos comiencen a destruirse a sí mismos. Entonces, el problema de la artrosis, según mi concepto, es problema, inflamación sistémica que altera la función de la membrana sinovial, que sería como la mucosa a los otros niveles del organismo. Esto es una membrana sinovial con inflamación crónica, desordenada, muchas tejido fibrótico, algunas células de fibroblastos, y se va degenerando que en tejido graso. Y ese tejido graso ya es pobre en terminaciones de vasos sanguíneos y por lo tanto, si no hay vasos sanguíneos, ¿de dónde va a surgir el plasma? Dejando entonces la articulación seca. Y ese fibroblasto, entonces, así como es la célula fundamental de la matriz, también es la célula fundamental a ese nivel de la membrana sinovial. El líquido sinovial, como les decía, es un ultrafiltrado del plasma y su composición es similar al plasma sanguíneo con un contenido reducido de proteínas y enriquecido con hidrogenatos. Es importante el movimiento. Si no hay movimiento en la articulación, no hay bomba de difusión, de expansión y de compresión que permite que el cartílago se nutra por imbibición. Por lo tanto, cuando escuchamos a nuestros pacientes que les dicen, no camine, quédese quieto, le estamos ayudando a que se vuelva artrósico. La artrosis requiere movimiento. Lo que pasa es que hay que modular el movimiento y mirar cuál es la necesidad del paciente en ese momento. Esto es el líquido sinovial. Es un verdadero aceite que permite la adherencia con baja fricción en cada momento de pars de movimiento articular. Pero el hueso no solamente es una estructura de soporte. El hueso para los ortopedistas es un buen sitio para que coloquemos placas y tornillos. Pero se nos olvida que el hueso es un nódulo linfático primario donde se genera toda la actividad inmunológica e inmunidad natural que va a generar toda la defensa del organismo y también allí es sitio de depósito de las famosas células madre. Entonces, el hueso, que lo hemos visto permanentemente, mostrando que la generación del hueso es solamente un problema de inmunología, yo pienso que no es solamente un problema de inmunología, es un problema sistémico que está ligado a una alteración de ese proceso de balance inmunológico donde la base fundamental es el eje psico-neuro-inmuno-endocrino medio ambiente. Nosotros no podemos dejar por fuera el medio ambiente de nuestros pacientes y no podemos dejar por fuera la toxicidad de las redes sociales a las cuales estamos siendo sometidos todos los días, redes sociales que nos llevan a estrés y angustia. Solamente prender el televisor a las 7 de la noche y escuchar las noticias ya hace que nuestra matriz se acidifique y nuestro pensamiento se vuelva ácido. Hay cosas que nos moderan rápidamente ese proceso de acidez y eso es el amor. El amor nos deja tranquilos, nos da emociones placenteras y hace que ese balance inmunológico se recupere rápidamente. Viendo entonces los actores, ¿dónde debemos actuar? ¿Por qué se mejoró nuestro paciente? ¿Dónde debo hacer mi acción primaria? Mi acción primaria necesariamente debo hacerlo a nivel del metabolismo sistémico. No pensar únicamente que si actúo
poniéndole líquido sinovial exógeno, ácido hialurónico, mi paciente se va a mejorar, porque si no mejoro mi metabolismo sistémico, si no mejoro mi tormenta inflamatoria, mi membrana sinovial no va a permitir que el ultrafiltrado del plasma llegue normalmente a la articulación. Entonces, mi acción primaria, metabolismo sistémico, secundaria, membrana sinovial, líquido sinovial, y la acción final va a ser la recuperación de ese cartílago hialino. Entonces, todos los medicamentos que me permitan hacer el drenaje emuntorial, que ya todos conocemos y no me voy a detener por causa de tiempo, son fundamentales para iniciar nuestro tratamiento. Pero nuestro organismo, como les decía, no es solamente inmunológico, son redes de sistemas dentro de redes de sistemas que se van interrelacionando unas con otras, llevando un cambio de información dependiendo del espacio. Y allí actúan una serie de fenómenos que van definitivamente a incidir sobre el genotipo y el fenotipo de nuestros pacientes, llevando entonces a que esas redes de intercomunicación de alguna manera comiencen a interferirse. Y en la manera que esas redes se comienzan a interferirse, la respuesta al daño agudo del tejido se activa y ensambla una serie de procesos interdependientes en el cual participa el sistema nervioso, el sistema endocrino, el sistema inmunológico, la memoria genética y todos los cambios epigenéticos. También influyen allí todos los factores ambientales y las experiencias pasadas vividas por cada persona, y esa respuesta puede ser denominada la respuesta de un supersistema. Ese sistema adaptativo, entonces, doctores, está expuesto a irritabilidad, conectividad, plasticidad, emergencia, autorregulación y autoorganización. Y todo va influyendo sobre el DNA. Y hemos aprendido a través de toda la escuela de medicina que hay tres sistemas que están interfuncionando: el sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmune. Y es a través de estos tres sistemas que nos quedamos y nos ponemos a pensar que esa es la única manera que actúan nuestros medicamentos. Pensamos entonces que esa intercomunicación de esos tres sistemas, que se da a través del sistema nervioso autónomo, que se da a través del sistema circulatorio, que se da a través de los sistemas de difusión y de información de las citoquinas y de las hormonas, se quedó corto. Y se quedó corto, y nosotros ya en la homotoxicología lo vemos con el cuarto sistema, que es el sistema de la matriz viviente, modulado por los fibroblastos. La matriz viviente está interrelacionada permanentemente, completando un mayor circuito de información, una red mayor a la que nosotros estábamos habituados a estudiar. Entonces, esa intercomunicación que se da en todo nivel va haciendo que nuestro organismo responda con un informador básico de sistema de resonancia. Ese sistema de resonancia es nada más ni nada menos que las fibras del colágeno. Las fibras del colágeno van haciendo un superconductor de resonancia magnética a través de todas sus fibras, permitiendo entonces que esa proteína, que es un semiconductor hidratado, permita un intercambio de electrones a todo nivel del organismo. Recordemos que el colágeno es la proteína fundamental de hueso, colágeno tipo 1, cartílago, colágeno tipo 2, membranas basales, colágeno tipo 4. Todos esos colágenos, que son más o menos 17, intercorrelacionados con los microtúbulos, con los túbulos, con los microfilamentos que están dentro de la célula y fuera de la célula, y con las moléculas de adherencia intercelular, forman todo un proceso de transferencia de cargas y que es vital para toda la vida. Entonces, ya vimos que el sistema nervioso, el sistema inmune y el sistema endocrino y el sistema de la matriz viviente, le aparece un quinto sistema. Es el sistema de las fibras del colágeno. Pero leyendo los trabajos del profesor Masaru Emoto y viendo la forma de la cristalización del agua y del informador que es el agua, me surgió otra idea. ¿Cuánto es el porcentaje de agua en el organismo? Del 65 al 70% de nuestro peso corporal. Nuestra matriz extracelular nada más y nada menos tiene que alrededor de 14 litros de agua. Y el agua se adapta al recipiente que lo contenga y cambia sus propiedades físicas según la temperatura a la que se ha sometido. Entonces, ese sistema que empezó como